Bueno, pues antes de empezar, lo que se supone que yo debo moderar el debate, no sé qué voy a moderar aquí con estos cuatro monstruos, entre comillas. ¿Hay alguna pregunta del público o alguna pregunta online? Sí, sí. No, no, pero a mí no, ¿eh? A ella. Pregunta. Lorenzo, mi pregunta es para la ponente que acaba de levantarse. Anda, pobrecilla. Tranquila. En tu ponencia, por cierto, extraordinaria y muy bien documentada, has hecho, me parece que 2 veces, una alusión muy sutil a Van Dyck y al traje español. ¿Podrías explicarnos esto un poco más? ¿Por qué Van Dyck se convierte en el retratista del llamado traje español? So, very loud. So you're asking why, was it the Atlantic? Sorry, I missed that. I missed a word. Could you repeat it? Just that last part. He's asking for you. Thank you. Got it. I missed Van Dyke. What I found was really interesting was that it was everywhere in print culture. Whenever I looked specifically at prints, anyone that had any kind of affiliation with Spain was in Van Dyke dress. And it's something that I'm still exploring. But for me, and thanks to help of my colleagues, it's that old, it's a century old, so that's out of style, it's out of, it's that kind of golden age. So just as the French are almost universally portrayed in British prints as that fop, the really effeminate and overdoing it, I've always found anyone who's identified as Spanish in British culture is Van Dyke, because it's very pointed. It's a very pointed insult in terms of the Spanish Empire. So I think British satirical prints are very cutting in their perceptions of other nationalities, and that's, I think, Spain's effectively calling them out of date, and that idea of the peak was in the 17th century rather than in the 18th. So that is my interpretation of, Van Dyke, of why they've used Van Dyke so specifically. I hope that answers your question. La hace más grande. Okay, but that's good. ¿Hay algún cuadro de Van Dyck que de alguna manera se pueda considerar el retrato de lo español? I don't know. I've not, sorry, the echo is really odd. I've not done an inclusive, Es que Van Dyck es un pintor absolutamente exquisito,
se podría decir que incluso expresamente amanerado. Pero lo que yo creo que ella te está intentando decir es, bajo la óptica del inglés del siglo XVIII, Van Dyck representaba pues algo antiguo, ranciuco, polvoriento. Entonces eso lo asociaban con España y decían Van Dyck Dress para asociarlo a que España pues estaba polvorienta. Pero Lorenzo, no tiene más. Pero Lorenzo, Pedro. eso no se puede comprar. Pero si es que pues es que es lo que los ingleses satíricos del siglo XVIII opinaban en ese momento, Pedro. La pobrecilla no opina, simplemente dice lo que ha encontrado en los textos. Pero Lorenzo... Ahora, Pedro, no nos vamos a discutir, poner ahora, que no tengo ninguna gana, de polemizar sobre lo que unos ingleses satíricos, como si dentro de 4 años, de 4 siglos, empiezan a polemizar sobre lo que ponía el jueves hoy. Pues a saber lo que les pasaría por la cabeza. Ellos en ese momento asociaban el estilo pictórico de Van Dyck con algo, lo que te lo ha dicho ella, out of date, fuera de moda, fuera pasado de moda. Ella ha descubierto esto en sus investigaciones y lo menciona. Que estemos de acuerdo o no, bueno, pues como decía Carmen Martín Gait, a mí también me vistieron de asturiana de pequeña y aquí sigo. Es que ella simplemente dice lo que ha encontrado, que me parece a mí personalmente curioso, pues que en los periódicos satíricos de Inglaterra, que es, como ella misma ha dicho, muy puñeteros, muy cabrones, muy un humor, vamos, que hoy en día estaría más que prohibido y censurado, pues a mí me hace gracia que ellos en su mentalidad de ese momento asocien el estilo Van Dyck con lo asocien por lo pasado de moda al estilo español. Pues ya está, pues una curiosidad más. Lorenzo, solo quería preguntarle si es una opinión de ella. No, no, o si lo ha leído en algún sitio. No, si te lo ha contestado, que cada vez que ha estudiado ella, relacionan el Van Dyck Dress con el estilo español. Ella pobre que va a opinar. Bueno, No, ¿puedo de niña. Dime. Comentar una cosa? El mismo tema que ha tratado Elizabeth, también, vamos, te envío que te remitas a las actas del Congreso Vestida a la Española del 2000, que ya Aline Ribeiro nos hace una introducción muy bien de todo este aspecto satírico, de cómo se trataba el traje español. Bueno, pues en el fondo realmente era una respuesta a lo mejor a la impotencia de que todavía quedaban los últimos coletazos del Imperio Español, y bueno, hay tanto en Francia como en Inglaterra y esas asociaciones, pero vamos, te aconsejo que lo leas. Sí. No se te oye. Lo que yo quiero decir, con todo el respeto del mundo, a la ponencia Por supuesto. de esta autoridad moral en la materia, es que a mí me ha llamado mucho la atención que incluso en esa Inglaterra del 18, cuando se referían de forma humorística, satírica o denigrante a la moda española por considerarla pasada de moda, con los miles de ejemplos que hay en la pintura europea, justamente se elija a un pintor absolutamente exquisito que prácticamente no retrata a ningún español, excepto al duque de Lerma montado a caballo en un soberbio retrato de corte que podía perfectamente haber firmado Rubén. Entonces me llama mucho la atención que aceptemos así, sin más, que Van Dyck es el documento gráfico que retrataría la risa howardiana sobre lo pasado de moda que estaba España. Me niego a aceptarlo. Hay que coger a Carreño de Miranda o incluso hasta el mismísimo Velázquez. Pero por favor, Van Dyck, perdonarme, que no, Lorenzo, que no.
Ahora en la casa de Velázquez, Simplemente ha dicho lo que ha encontrado en los textos, Pedro, no es ni su opinión, ni unos periodistas satíricos del siglo XVIII inglés, pues chico, pues si ya están todos muertos, ¿qué más nos da? Si ella simplemente lo hace notar lo que ha encontrado en su investigación. Que nos parezca todo es una barbaridad, pues sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? There's an interesting sort of contrast there in that Van Dyck, as Alien's work has demonstrated, Van Dyck portraiture was the mode. It was really popular to be painted in. So effectively, as something that's frustrating and something that I envy my colleagues who really work on the Spanish world, British portraiture by the end of the 18th century is a pain to work with because none of it's real. It's all either Van Dyck or very timeless and drapery, or you get into Gainsborough's very ethereal, wafting ladies. So actually, as a compliment, and this is something that I'd like to look more into, that you have this popularity of Van Dyck dress, and that's, you know, you can think of Blue Boy at the Huntington, you can think of, you know, Mary Graham, you can just think of, they sort of roll off sort of a Rolodex in your brain of all of the Van Dyck portraiture. So I don't necessarily, I see it as an insult and satire, because satire is insulting. It is insulting of everyone, including the Brits, including themselves. But I do find that contrast, that it's still revered in portraiture and it's still held up in that masquerade scene and in that genre of the painted portrait. So it does have that contrast. I don't know if that muddies the water more, but it is an interesting pull, because you have this really elevated style that is the fashion. It's fashion to be painted in Van Dyck dress. So then why in satirical prints is it an insult? And I've not found it for women's wear, at least not yet. But again, it's a very limiting search of what, you know, if you're looking at nationhood, you're going to be generally representing men. At least that's the, from a satirical lens, that's what we're looking at. I hope that doesn't muddy the waters too much. But yes, I do not, yes, I'm not, none of these are my opinions. As an 18th centuryist, I deal with this a lot. But yes, I'm sorry to, I've insulted everyone this morning. I've insulted the French, I've insulted the Spanish. Sorry. Hola, ¿se me oye? Si me lo permitís, voy a hacer la pregunta en inglés, ¿vale? Mi pregunta, my question is for Anne-Cécile about your conference about the States. Very interesting, thank you. I wanted to ask you, because as a living historian, I mean, I do living history, and we have, there is a running theme about stays and how in practice they help you bear the weight of the skirts, really thick fabrics that are very heavy. Is that something that you have, that has come up in your research as well? Sorry, I'm a bit sick. Yes, of course, because when you examine whalebone stays, you see that some of them have hooks that help fasten the skirts, but the main item of underwear that helps hold up the skirts were the hoops, actually. So the hoops were fastened to the whalebone stays, and the whalebone stays were sort of center foundation piece on which everything stood. But the weight of the skirt, of course, was taken into account, even when it had for posture considerations. They do talk about it in the contemporary sources. I haven't spoken about it because I didn't have the time, but it's something that has more to do, I think, with hoops rather than whalebone stays, even though they did help support the weight and the entire parts of the garments, of course. Vale, hay las preguntas online, vamos a pasar ahora a ellas. Hay tres para Amalia. La primera es, en relación a la dualidad en el vestir en España, ¿esta dualidad existió también en la clase media y trabajadora?
Y en relación al traje de majo, ¿será identificativo de la reivindicación contra el afrancesamiento del pueblo español o solo de su clase alta? De todo el pueblo, porque los franceses había invadido prácticamente todo el territorio. ¿Así? Bueno, que la primera pregunta, ¿cuál era, Saga, por favor? Ah, lo de la dualidad. Desde luego era en todos los estamentos y especialmente en la sociedad urbana. Luego está la gente del pueblo, la gente del común, que llevan una interpretación. Desde luego, todo el mundo llevó casaca y basquiña. Eso que hemos visto relacionado ahí y que está en todos los documentos. Faltan muchísimos. Piensen que es, bueno, es una labor de la que llevamos investigando y hay todavía tantas cosas por ver, pero lo que sí me está sorprendiendo es que, claro, en el siglo XVIII un gran porcentaje de la población hace sus testamentos, hasta los pueblos de solemnidad, y dejan muchas veces reflejados las pocas cosas que tienen, ¿no? Y evidentemente la gente más pobre, la gente del pueblo, no va a tener una bata. Pero ya hablamos de esa sociedad urbana, burguesa, que vive en las capitales. Estoy ahora en el ámbito Madrid, pero en Madrid piense que está la corte y que es en el siglo XVIII, hasta tenemos que esperar hasta después de la Revolución, que quien da la nota y el tono en cuanto a moda son las cortes, es decir, iba pasando al resto de los estamentos. Y la gente del pueblo, pues evidentemente partiendo de que tenemos los libros de sastrería que van a vestir a casi todo, vamos, del 18, esos libros de sastrería, del que nos hablarán después, pues va dirigido a toda la población, a todos los sastres. Es decir, siguen esas modas. ¿Cuáles van a ser realmente las diferencias? Pues en la calidad de los tejidos, en los materiales y evidentemente, bueno, adornos y otros detalles. Pero vamos, que el básico, vestido básico de la gente del pueblo en el 18 se compone de un cuerpo llamado jubón y de una falda llamada basquiña, o después, anteriormente, pues esto, tal. Evidentemente, la última moda, ¿quién la lleva? Pues las clases urbanas y desde luego los estamentos sociales. Y lo que me llama la atención y veo que conviven perfectamente son los dos estilos de vestir, el español y el francés. Hay otra pregunta para ti. A grandes rasgos, ¿en qué se diferenciaría el vestido a la francesa en España con respecto al usado en Francia? Estructuralmente, en nada, y basándonos en el traje auténtico que es con el que se puede realmente conocer, con los que conservamos aquí en el Museo del Traje y en otros museos, vemos que, bueno, pues que estructuralmente el patrón podemos decir que es el mismo. ¿En qué noto la diferencia? O notamos la diferencia pues en el abigarramiento, en el exceso de ornamentación y guarnición que aplicamos, ¿no? Por ejemplo, si ha puesto una polonesa, ha puesto Pascal una polonesa del Metropolitan y me parece que alguien digo, esta es una pieza que está, bueno, como francesa, pero me atrevo a decir que es española. ¿Por qué? Pues por la decoración de caireles que tienen los hombros y otros detalles, pero realmente la diferencia es esto, pues a lo mejor nos llama la atención, pero desde el punto de vista de elección de materiales, confección, patrón, es exactamente igual. Piensen que toda la gente importante tiene un enlace, tiene un agente en París, empezando por la monarquía, y el propio Carlos II pues tuvo su sastre francés, ¿no? Que le mandaban un atual y venía vestido, vamos, le venía perfecto, con todos los detalles, siguiendo la moda exquisitamente y sí. Y una última pregunta, también en relación con los trajes de majo y maja, ¿qué ocurre con el resto de zonas de España? ¿Existe también esa reacción?
Pues yo creo que no tan marcada, pero es un movimiento, yo diría que es la primera tribu urbana que surge en nuestro país, es una reacción hacia todo lo francés, evidentemente, pero realmente a través de ese interés también de recoger por parte de Carlos III todos los tipos y que a través del libro de Trajes de España, ¿no? Vemos pues que evidentemente hay unas manifestaciones que se oponen completamente, empezando por recoger el pelo con una cofia y otros detalles. También tengo que decir que es un tema, el tema del majismo, muy complicado, en el que hay gente que está investigando en él y que, bueno, pues todavía hay muchísimas lagunas. Lo que sí que puedo decir que ese movimiento tan fuerte que se vio en Madrid después se refugió con el romanticismo en Andalucía, y ahí está, bueno, refugiado toda esa oposición y todo ese, bueno, pues de alguna manera reivindicar lo castizo, y bueno, pues ya saben la importancia que después tuvo todo este movimiento en todo el 19 y en lo que es el romanticismo. Como presidente, entre comillas, he tomado unos apuntes que me gustaría, por abrir un poco el debate, no sé si tenemos mucho tiempo. Lo primero, que me he permitido una pequeña morcilla en las presentaciones, algo que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en la segunda ponencia, pero un poco cuando ella ha pedido disculpas porque ella me utilizaba una palabra y ha dicho yo no soy inglés, francesa, soy inglesa, en fin. Para los que estudian indumentaria y los aficionadillos como yo, el problemón que es el tema de los nombres, incluso en un mismo idioma, cuando te pones a estudiar documentos auténticos, vamos, de la época, es que de barrio a barrio, de ciudad a ciudad, o sea, te vuelves loco. Incluso yo he puesto el ejemplo antes, hoy en día, pues eso, blazer, chaqueta americana y alguna más que habrá. Seguramente esto dentro de 300, 400 años, pues dirán, ¿a qué se estaban refiriendo? Incluso Chanel puede ser un tipo de 2 piezas, puede ser un tejido. Es el nombre de una gran creadora de moda, es el nombre de una marca, es el nombre de una cantante, ojo. O sea, recuerdo cuando tuve el privilegio, gracias a Amalia, de conocer a Carmen Bernis, ella misma nos lo decía. Y los que hayáis leído la indumentaria en el Quijote, pues a veces tienes que ir un poco con el cuadernito, porque ella misma dice, esto se llamaba aquí así, pero si ibas a Campo de Criptana, en Campo de Criptana se llamaba asá, pero en el Toboso se llamaba lo mismo así. O sea, el tema de las terminologías en indumentaria es muy complicado. Y ya en castellano, que estamos repletos de anglicismos, por un lado, cuando hablamos de indumentaria masculina, lo cual es lógico, y de galicismos, por otro lado, cuando hablamos de indumentaria francesa, que a mí hay un galicismo que me pone histérico, cuando en vez de decir taller, dicen atelier. Entonces, a ver si un día me enseñas tú atelier, como si decirlo en francés va a ser más bonito, tienes un taller más bonito que si dices taller en castellano, pero bueno, cierro paréntesis. Y luego, como curiosidad, en el mundo del teatro, este traje volante, bata, en fin, los 3000 nombres que han desfilado, cuando hacemos teatro, cuando tenemos que alquilar vestuario, nosotros lo llamamos una bata guato, como el pintor, porque ese tipo de traje es el protagonista prácticamente de todos los cuadros de Watteau. La señorita francesa me está haciendo así con la cabeza. Le recuerdo que, por favor, Bien. estamos bastante pillados de tiempo. Ay, perdón. Así que si Y podemos luego, ir terminando. Y luego lo último,
que me da mucha pena, que creo que en este siglo XVIII empieza un poco esa globalización en la ropa, porque hasta entonces, pues, y hemos visto una caricatura que ha traído ella, pues el español, el holandés, el ruso, el tal. Y ahí había como una identificación de cómo nos vestíamos y podías identificarte un poco. Y creo que es en el siglo XVIII donde tímidamente empieza un poco, y Francia para las modas femeninas, Londres para las modas masculinas, y poco a poco pues nos hemos acabado vistiendo todos igual de mal, entre paréntesis, gracias a 4 marcas globales que ya no sé ni de dónde son. Esos son los 2 apuntes que me he hecho y ya acabó mi rollo de presidente. Y ahora no, del debate de ellas, que son las importantes. No, que han sido, bueno, a ti no te digo nada porque hablo contigo 3 veces al día. Las 3, porque la que da desde París también, 3 ponencias impresionantes, sobre todo que lo que más me gusta de estas ponencias, que no dicen esto es así porque esto es así, no, están abriendo incógnitas, vías de investigación, y las conclusiones de las 3 es pues que hay que seguir investigando, que es que esto no se acaba nunca. Y más, repito, en el mundo de la indumentaria, donde los términos es que de barrio a barrio cambian. Sí, claro. Amalia, unas breves palabras, por favor, que vamos con un horario muy apretado. Bueno, pero Amalia es súper Amalia. Y ya estamos hoy aquí. Bueno, perdón, no era esto. Lo que quería decir, que ha planteado un tema muy interesante, Lorenzo, que es bueno, a ver si llamamos los historiadores de la moda, lo que nos dedicamos a esto, utilizamos el mismo lenguaje, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo que entendemos por vestido de corte, que entendemos por vestido tal. Y de hecho ya he habido algunas reuniones, también está aquí Leslie Miller, que formó parte de un equipo, pues porque a ver si poníamos un poco en orden todos esos nombres, que es una locura, ¿no? Y luego lo más difícil no solamente es dar nombre a una prenda, sino que la podamos visualizar, porque yo les digo a ustedes, bueno, pues esto es un dengue, pero muchas veces es buscar esa correspondencia o encontrar lo que se pueda visionar, ¿no? Esto es un tema en el que se está trabajando. Y de hecho, bueno, pues para definir, ¿no? Para ponernos al tanto en utilizar el mismo terminología. Pero ya digo que lo interesante también de este espacio aquí es esto, es decir, se están poniendo campos de investigación y cosas en las que tenemos que seguir trabajando, pues para clarificar de la moda del siglo XVIII, ¿no? No sé si querréis decir algo, Elizabeth, sobre esto. I think what I found in my work is that it's changing. And effectively, I acknowledge when I've started with a term. So terms that I used as a student, as you know, an early career, have changed as I found, okay, that's a 19th century term, and fichu was not used in Britain until the 19th century. And that kind of recognition of changing terms and how we understand them has been really useful, of just sort of acknowledging, all right, I used this 5 years ago, 10 years ago, but now I actually know that this is the correct term for the time, for the work, and finding that in the archives, and also discussing it again with colleagues and discussing, this is what I think this means, is this what you think this means? And kind of using that sort of group communication to really pin down some of those more fleeting terms, especially. And because we all know they didn't write the perfect document saying, this is what I wore, this is what it was called, this is how I felt when I was wearing it, this is who made it, this is how much it costs, if only. Yeah, I think that's what's important for younger students, as you said, to understand. I teach 18th century
fashion. And I think it's really difficult for younger students to understand that we don't have definitive definitions, words, everything is not certain. And you always have to say maybe, perhaps, and they always come up to you and go like, well, I found the word corset, but what does it mean here? And they really want to have like a very neat pieces put together, and it's not always the case, but it's also because history of fashion is a pretty young history that needs to be taken up again and again, and it's a rather young specialty and discipline. And I think we did inherit many words and references from the 19th century that we yet need to to revise and question again and again. And that's what's pretty exciting, actually, that things are yet to be done. But it's always the difficult part, to know that actually you do not know. And it's really interesting that someone who has the experience of Pascal Gorguet Ballesteros is still asking herself, what is a robe volante and what is a gilet, when it seems so obvious to maybe younger students who are like 17 and who do not realize that it is not actually obvious, and it takes 20 to 30 years of specialization to actually find the correct answer, or maybe a hint of an answer. And in response to your your annoyance at the adoption of French words, you could adopt the British way, which is to take the French word and then mispronounce it. So it works very well. Ya para terminar, como diseñador de moda, modista, como me queráis llamar, para terminar, 2 minutos. Menos Menos, un segundo. Por rematar lo que ha dicho Amalia, que salvo honrosísimas excepciones, honrosísimas, muy aisladas, en el mundo del diseño de moda, cuando se habla de lo español, nos referimos a esto que se empieza a fraguar en el finales del siglo XVIII. Pues los azabaches, los bordados, los madroños, Goya, el rojo y negro, el encaje negro, salvo honrosísimas excepciones que van más allá, pues a otro tipo de estética. Pero cuando hablamos lo que vemos en Moschino, lo que hemos visto en Saint Laurent, lo que hemos visto en Lacroix, bueno, Lacroix investiga un poquito más, pero vamos, lo más evidente cuando se habla de español en moda, pues es eso, el volante y el mundo, vamos a decir, goyesco / bandolero, el mundo de Carmen. Y bueno, es simplemente ese apunte, nada más.